Julio de 1966. Por primera vez se prueba el M2F2, un vehículo sin alas diseñado para comprobar la posibilidad de regresar del espacio en un vuelo pilotado. A medida que se va acercando a la Tierra, el piloto, Milt Thompson, se encuentra con graves problemas. El Museo Nacional del Aire y el Espacio del Instituto Smithsoniano es el más visitado del mundo. Su colección contiene algunas de las aeronaves y naves espaciales más importantes de la historia, que fueron diseñadas, construidas y pilotadas por hombres y mujeres que rebasaron las fronteras de la aviación. Esta es la nave M2F3. Es una nueva versión del M2F2 que resultó destrozada en un accidente que se hizo famoso con el estreno de la serie televisiva El hombre de 6 millones de dólares. La primera impresión que tenemos al ver estas naves es la de si realmente podrán volar. Básicamente son como un cono escindido longitudinalmente por la mitad. Esta forma, redonda en la base y plana en la parte superior, genera una sustentación como si fuesen alas. La historia de estas naves es parte de la historia de la tentativa humana de viajar al espacio y regresar, que continúa con el actual transbordador espacial, el Space Shuttle, y el avión aeroespacial nacional del futuro. El Dyna-Soar X-20 fue un proyecto del Ejército del Aire de los Estados Unidos que se desarrolló a mediados de los años 50. El X-20 tenía que ser un tipo de vehículo parecido al M2F2 y debía lanzarse al espacio acoplado a un misil balístico modificado. El nombre de Dyna-Soar proviene de Dynamic Soaring, planeo dinámico. El X-20 tenía que penetrar en el espacio a la velocidad de unos 28.000 kilómetros por hora. Esta velocidad debía contrarrestar la gravedad de la Tierra y permitir que el X-20 se pusiera en órbita hasta que regresara a la Tierra bajo un control total del piloto. El Dyna-Soar lo construyó la Boeing y el piloto de pruebas de la NASA, Milt Thompson, trabajó en el proyecto. Neil Armstrong y yo fuimos dos de los pilotos escogidos por Dryden para este proyecto. Éramos una especie de asesores del diseñador Boeing. Pasamos horas, muchas horas en Seattle. De hecho, nos turnamos durante un mes para estar siempre allí durante el desarrollo del programa. Y pasamos la mayoría del tiempo en el simulador, trabajando en los sistemas de control de vuelo y de orientación. Pero el X-20 topó con problemas económicos, políticos y tecnológicos, y el proyecto fue abandonado en diciembre de 1963. Milt Thompson ya estaba comprometido en otro proyecto que se centraba en el regreso desde el espacio en un vuelo pilotado, pero esta vez con un vehículo sin alas, una nave con forma de cápsula espacial partida por la mitad. Para nosotros, era más bien algo parecido a un avión. Y creímos que, en última instancia, esa era la manera de regresar del espacio, con una sola configuración aerodinámica de entrada, con la cual se podía regresar volando como en un avión, maniobrar y aterrizar horizontalmente. Esta elaborada demostración de Pontiac fue crucial para las pruebas iniciales del M2F1, hecho de madera contrachapada. No era el tipo de vehículo que solía comprar la NASA.
En realidad, no comunicamos al cuartel general que habíamos comprado esa aeronave. De hecho, creo que lo adquirimos como un grupo de piezas de Pontiac unidas, como de un automóvil. No explicamos a los del cuartel general de qué trataba el proyecto. No es que intentáramos esconderlo, sino que simplemente no comunicamos lo que estábamos haciendo. El M2F1 era un vehículo con un aspecto particular, pero capaz de volar. Este cristal de proa era la ventana principal desde donde se consideraba la altura. En esta cabina, la ubicación del puente y su amplitud no permitían que miráramos hacia abajo para calcular la altitud. Intentamos mejorar la visibilidad añadiendo algunas ventanas en un costado. Eso no ayudó mucho, por lo que recurrimos de nuevo a la ventana frontal. En cuanto a las superficies de control, estas eran para el control de giro principal, pero también se utilizaban para el control de cabeceo. Las superficies verticales son timones, y esta superficie de control fue inicialmente utilizada para virar, pero no era tan eficaz como las superficies exteriores, así que la usamos únicamente para control de cabeceo. Este es nuestro pequeño cohete de aterrizaje. Daba unas 250 libras de empuje durante 10 segundos. En el caso de que tuviéramos problemas en el aterrizaje, podíamos lanzar el cohete para que nos diera un poco más de tiempo durante la propulsión y el primer roce con la tierra. El Pontiac y la nave ofrecen un aspecto curioso en el lecho del lago, en Edwards. Finalmente, el vehículo permitió que remolcáramos a una velocidad de 100 nudos. Nos pasamos meses descendiendo y subiendo sobre el lecho del lago, comprobando que fuera capaz de volar y, sobre todo, tomando confianza para realizar el primer remolque aéreo. El único problema era el polvo. Teníamos un cabo de remolque de 300 metros y el vehículo se hallaba mucho más adelantado de donde estábamos, pero a menudo nos precipitábamos sobre la nube de polvo y no podía atisbar el suelo o el lugar donde se encontraba el remolque. Así que la experiencia resultó emocionante. En definitiva, todo fue bastante bien. El siguiente paso a dar era gigantesco, un nuevo vehículo de remolque. Esta vez el M2F2 iba a ser remolcado por un avión, un C-47. A una altura baja sueles pensar, bueno, desde aquí no puedo hacerme daño a pesar de que vayamos bastante rápido. Pero el paso era grande. Una de nuestras preocupaciones, evidentemente, era la de no entrar en la estela turbulenta de aire procedente del avión de remolque, ya que el M2F2 no tenía alas que le dieran el equilibrio necesario para contrarrestar el efecto turbulento. Sabíamos que si nos precipitábamos en la estela de aire del avión de remolque, podíamos perder el control fácilmente. Esta es una película del primer vuelo en el M2F1 de Milt Thompson, el 16 de agosto de 1963. Ser remolcado en las alturas durante el primer vuelo no fue muy emocionante. Alcanzamos la altura deseada y nos colocamos en la posición que habíamos previsto para el desacoplamiento. Me descolgué. Di media vuelta encaramándome hacia el campo. Habíamos programado una llegada bastante convencional, suave. Funcionó bastante bien. Al principio, uno de los problemas principales de Milt Thompson fue el de evitar el torbellino del C-47. La estela de aire y los remolinos de la hélice del avión de remolque podían fácilmente hacer virar la nave. Milt hacía un descenso sin motor en el lecho del lago, en Edwards. Esta prueba proporcionaría una idea de la posibilidad de control que ofrecía la nave.
Maniobré ligeramente para comprobar si se podía hacer bien, y enseguida me preparé para la maniobra de propulsión. Descendí hasta la altura inicial de propulsión y accioné la palanca para comprobar qué ocurría. Me sentía bastante seguro, así que esperé un poco más, y finalmente inicié la propulsión crucial. La maniobra resultó adecuada. Fue un aterrizaje suave, una sensación agradable. No fue una sensación tan agradable para el cámara, pues Mill había decidido aparcar precisamente enfrente. El primer vuelo había finalizado. La nave M2F1 resultó funcionar bastante bien. Otros pilotos volaron con ella en pruebas posteriores y no siempre se libraron de sufrir algún percance, tal y como comprobó el piloto de la NASA, Jerry Gentry. Perdí el control y el vehículo seguía adelante, dando vueltas violentamente, desplazándose de atrás a adelante y de un lado a otro y luego girando. Resultó ser bastante interesante. Me encontré colocado boca arriba encima del lecho del lago, a unos 500 pies de altura. Y Mill Thompson, mi mentor, el piloto jefe de pruebas de la NASA, estaba, bueno, estoy seguro de que se estaba volviendo loco, preocupado no solo por mí, sino también por el vehículo. Y recuerdo cuando me dijo, cuando se enderece, salta. Jerry Gentry consiguió recuperar el control. El problema surgió a causa de la estela del avión de remolque. Estaba claro que no era un problema de las cualidades esenciales de vuelo de la nave. El ligero M2F1 de madera contrachapada había cumplido su función. La NASA aprobó un proyecto más extenso y hacia julio de 1966 un vehículo pesado, el M2F2 Northrop, se preparaba para volar. El M2F2, fabricado enteramente con metal, estaba mucho más avanzado que el anterior de madera contrachapada. Una vez más, Mill Thompson fue el primer piloto en probarlo. Tenía plena confianza. No tenía ninguna duda de que el vuelo iba a ir bien, porque había trabajado en ese vehículo durante más de un año antes del primer vuelo, desarrollando el sistema de control de vuelo y el resto de sistemas del avión. Y cuando haces algo así, tienes una total confianza en que el aparato está capacitado para volar, sobre todo para volar bien. Es algo que se siente muy adentro. Y sabes que después de todos los esfuerzos que has puesto en ello, tendrá que ser un buen vehículo. Mill Thompson sabía que este vehículo pesado sería un reto aéreo muy diferente. Las velocidades e índices, tanto hacia adelante como verticalmente, eran mucho más altas. Volaba a unos 300 nudos, a diferencia de los 100 nudos a los que volaba con el vehículo ligero. La velocidad de descenso era mucho más alta, del orden de 6.000 metros por minuto como máximo. La duración media desde el lanzamiento a 13.500 metros hasta el aterrizaje era de menos de 4 minutos. Y yo ya había calculado que si alguien se caía del B-52 en el momento del lanzamiento, yo llegaría antes. Así que éramos algo así como una piedra aerodinámica. Esta piedra aerodinámica no tenía un generador de propulsión, solo dos pequeños propulsores de peróxido de hidrógeno. Pero había el proyecto de instalar un motor del cohete XLR-11, igual que el que propulsó al X-1, rebasando la velocidad del sonido. En caso de que fallara la batería, existía una turbina de émbolo de aire para activar los controles. Estos controles contaban con dos sistemas hidráulicos independientes. El 12 de julio de 1966, a 13.500 metros de altura, se lanzó el M2F2, iniciando así su primer vuelo sin motor. Sorprendentemente, el vehículo funcionó de nuevo bastante bien. Si no mirabas atrás, no te dabas cuenta de que no llevabas alas y de que no volabas en un avión convencional. Las maniobras de control que hacíamos eran las mismas que se hacen en un avión convencional.
Al principio el vuelo fue bien, pero apareció un problema inesperado relacionado con la forma en que se había instalado el sistema de control. El asunto condujo a que se provocara una oscilación inducida por el piloto, conocida por los especialistas como PIO. Me encontré en una PIO tremendamente violenta. El avión se balanceaba intensamente y a ratos parecía que bajaba en picado. Pero durante esta pérdida de control de la maniobra, me golpeé la cabeza contra la cubierta de la cabina y esto hizo que me concentrara. Así que miré hacia abajo y revisé el control de mando y me di cuenta de que estaba colocado en una mala posición. Lo puse correctamente y el vuelo prosiguió sin percances. El aterrizaje fue bastante bien. Milt Thompson alcanzó una velocidad máxima de descenso de 452 millas por hora y la velocidad de aterrizaje fue de unas 200 millas por hora. Milt realizó un total de 5 vuelos sin motor con el M2F2 entre julio y diciembre. Después abandonó la sección de vuelo del proyecto y se convirtió en el director de programas de investigación de la NASA, en el Centro de Investigación de Vuelos de Dryden. Los pilotos de pruebas Jerry Gentry, Donald Shorley y Bruce Peterson reemprendieron la tarea que abandonó Milt Thompson con el fin de completar los programas de vuelo sin motor antes de que se instalara el motor de cohete. Jerry Gentry opina que las experiencias no eran siempre positivas. Fue una propuesta azarosa y yo nunca había pilotado un tipo de vehículo en el que podía encontrarme tan cerca de perder el control. Y además, debes volar para lograr la velocidad apropiada, para poder hacer un aterrizaje a propulsión. Es decir, tenía la sensación de que el avión nos estaba poniendo a prueba, por así decirlo. Uno es esencialmente un pasajero que asciende hasta transcurridos 10 minutos. Cuando empiezas a transmitir la energía eléctrica al motor de la nave M2, esto lo hacíamos mediante unas baterías. Poníamos en marcha nuestros sistemas hidráulicos, activábamos los aparatos y nos preparábamos para el lanzamiento. Los pilotos despegaban ellos mismos en la mayoría de los casos. En una ocasión, un compañero mío me soltó sin que me diera cuenta. Pero el proceso más común era que el piloto lanzara él mismo la nave. Entrábamos en una rutina que ya conocíamos de las maniobras anteriores y conservábamos un determinado ángulo de ataque y manteníamos una cierta velocidad. Realizábamos las maniobras X y Z con el objetivo de calcular el rendimiento y la estabilidad. Activábamos y desactivábamos el botón de aumento de estabilización y realizábamos maniobras con el avión para tener una idea de cómo se manejaba. Y evidentemente toda esa información quedaba registrada a bordo del M2 y podía revisarse a través de telemetría desde tierra. Una de las cosas en las que los pilotos tenían que concentrarse era en alcanzar la velocidad exacta de aterrizaje. Normalmente alcanzábamos los 220, 250 nudos con viento a favor. Iniciábamos un giro a la izquierda para descender a unos 4.200 metros de altura, recuperando de nuevo una velocidad aproximada de 240 a 270 nudos a unos 4.000 metros por encima de la tierra. Luego llegaba el momento más crítico, cuando tenías que conseguir el ángulo de ataque en descenso y retomar la velocidad, creyendo que necesitábamos, y en esto acertamos bastante, como mínimo 300 nudos para iniciar la propulsión y llevar el vehículo a tierra. Y naturalmente, en vehículos sin motor y con una baja resistencia, la velocidad disminuye con bastante rapidez. Mientras instalaban el motor cohete al M2F2, la nave HL-10, diseñada por los ingenieros de la NASA y construida por Northrop, llevó a cabo su primer vuelo sin motor. Los controles no funcionaban bien y el vuelo fue casi una catástrofe. El piloto Bruce Peterson consiguió aterrizar con él y el HL-10 fue retirado después del vuelo para realizar cambios importantes en las superficies de control. Bruce Peterson emprendió un último vuelo sin motor en el M2F2. Decidimos intentar un último vuelo con este, y fue el vuelo 16, el de Bruce.
El vuelo fue bastante rutinario, hasta que a Bruce le llegó la hora de regresar a la base. Había algunas confusiones. Había un helicóptero que volaba todo el tiempo por la zona para proporcionar la referencia de la altura. Se mantenía casi siempre a unos 1000 pies de altura, la necesaria para preparar la propulsión. Pero, por lo visto, no estaba en la posición adecuada y Bruce sintió que estaba a punto de interferir en su descenso para el aterrizaje. Al mismo tiempo, Bruce insistió en reducir su ángulo de ataque para conseguir la velocidad correcta para la propulsión. Y como era de imaginar, perdió el control del vehículo y empezó a girar violentamente de un lado para otro. Bruce pudo corregirlo. Tardó bastante en conseguir la propulsión y en sacar el tren de aterrizaje. De hecho, el tren de aterrizaje empezaba a salir en el momento en que rozó el suelo. Y evidentemente, el vehículo dio varias vueltas de campana. Afortunadamente, las heridas que sufrió no fueron nada en comparación con lo que podía haber sido. Por suerte, el vehículo estaba construido a modo de locomotora y el piloto estaba totalmente protegido bajo una estructura de acero. Esta es la película, filmada desde la cabina del piloto, de la aproximación de Bruce Peterson. Puede comprobarse cómo el aparato sufre una serie de giros violentos antes de recobrar el control. Efectuábamos mediciones cuando tuvo lugar el accidente. Y el máximo de Gs al que llegó fue 4,5, lo cual es muy llevadero. Lo mejor es que no hubo que lamentar víctimas mortales en aquel percance. En realidad, hubiera salido ileso si no hubiera sido por el último bandazo, cuando se rompió la cabina y él se dio de bruces contra el lecho del lago. Bruce Peterson sobrevivió al accidente, pero sufrió graves heridas. Después de casi 2 años de hospitalización y tratamiento, se reincorporó al trabajo como piloto de pruebas. A Milt Thompson le preocupaba que el accidente hiciera fracasar el proyecto. Temíamos que algunos directivos del cuartel general pensaran en cancelar el proyecto debido al accidente. De hecho, tuve que regresar al cuartel general e intenté explicar las causas del accidente y además traté de convencerles de la necesidad de reconstruir el aparato. Finalmente consiguió que le dieran luz verde para la reconstrucción del M2F2 con un tercer alerón para un mayor control. La decisión no se tomó enseguida. Había que ultimar las investigaciones. Al mismo tiempo, el HL-10 estaba fuera de servicio. Se estaba estudiando una mayor capacidad de control del aparato e introdujeron unos cambios en el diseño. El proyecto estuvo parado casi 1 año, en espera de los resultados de la investigación para corregir los problemas. A principios de 1968, el HL-10 estaba listo para volar de nuevo. El 15 de marzo, Jerry Gentry se encaramó a la cabina para la primera de una serie de pruebas de vuelo sin motor para comprobar los cambios de diseño efectuados. Era la segunda vez que volaba el HL-10. Jerry Gentry no tenía más remedio que esperar que los ingenieros de la NASA hubieran resuelto los graves problemas de capacidad de control que se dieron en el primer vuelo. Lo piloté después de los cambios efectuados y fue, en comparación con lo que Bruce había experimentado, un verdadero sueño. Los ingenieros habían hecho un trabajo excelente, milagroso, mejorando extraordinariamente su manejabilidad y rendimiento. En aquel momento, la NASA se dedicaba a desarrollar un vehículo estilo Shuttle como continuación del proyecto Apolo, que estaba a punto de llevar a Neil Armstrong a la Luna. El proyecto X-15 estaba quedando obsoleto y las naves aerodinámicas recibieron un nuevo empuje debido a la necesidad de recoger información sobre aproximaciones y aterrizajes sin motor una vez de retorno a la estratosfera.